Buenas noches. 118 mujeres fueron víctimas de femicidio el año pasado. Es decir, asesinadas por hombres que tenían sobre ellas una relación de poder, las mataron en razón de género y hubo una exposición pública del cadáver. De esos casos hubo uno reciente que es el que nos ha impresionado y destrozado como opinión pública. El de Lisbeth Vaquerizo, porque el femicida hizo aparecer la muerte como accidente porque se robó las escaleras y luego se descubrió, a lo largo del programa veremos cómo, que sus heridas las habían enmendado, arreglado, pegado con brujita. De esta crueldad y esta barbaridad hablaremos esta noche. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, estamos en vivo. Son las 21:07. Dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es jueves 28 de enero del 2021. Les reitero, estamos en vivo y es para analizar un tema que presenté ya. Con el honor y la suerte de mi parte de tener aquí a la madre de la víctima y a su abogado. Nos acompaña, como es habitual, de lunes a jueves, Carla Larrea Falconi. Gracias, Carlos. Buenas noches. Es un gusto para mí acompañarlos hoy. El tema que vamos a abordar en esta noche es del femicidio sin justicia. Y es que la sociedad ha callado tanto la violencia, los abusos y las humillaciones hacia las mujeres que se han convertido en cómplices de la muerte de miles de mujeres. Yo preguntaba por qué el femicidio creció tan poco, entre comillas, hasta 118 el 2020 con relación a el número del 2019 que estuvo en 108. Sí, en cambio, las denuncias de violencia sexual en unos casos e intrafamiliar en otros disminuyeron entre 87 y 84%. ¿Saben por qué? Porque el asesino o el violento o el abusador estaba, producto de la pandemia, recluido en el mismo sitio que la mujer víctima de su abuso o de su crimen. Y se le volvía muy complicado ir más allá. Otro dato sobrecogedor. De 439 casos de femicidio que son judicializados, es decir, que ocurriendo se animan los familiares a llevarlo a la justicia, apenas 38% terminan en condena. Y la madre de Lisbeth Vaquerizo, ya van a ver y oírlo en sus propias palabras, me decía, yo no le diría condena, señor Vera, terminan en justicia. ¿Con qué otros elementos abordaremos el tema? Tendremos un reporte del noticiero de TC con la preocupación del avance justamente de este caso de Lisbeth Vaquerizo. Les traeremos los detalles. Además, un recorrido desde el origen de la violencia de género hasta el tiempo actual para saber cómo está nuestro país frente al tema del femicidio. Tendremos un contrapunto por Zoom y estará como invitados María Gabriela Alvear, ella es defensora de los derechos humanos, y Paolo Vega, miembro de Coparentalidad Ecuador. Y tenemos el honor de recibir en esta noche a Katy Muñoz, quien es madre de Lisbeth Vaquerizo, y su abogado Silvio Enríquez. Es un honor, en verdad, señora, tenerla aquí. No queríamos abordar el caso y de paso lo postergamos sin su presencia. A la vez entiendo que usted, por atender una serie de complejidades de esto,
no haya podido comparecer entonces y celebro que lo haga ahora. De verdad le decía, admiro su valentía, porque esto es de alguna manera revictimizarse a cada rato, revivir el dolor, recordar el caso, y esto no le va a llevar a recuperar su hija, pero sí le va a llevar a que haya justicia en este caso y que a otras no se las mate igual. Hay un tema que a mí me intriga. ¿Cómo al principio el asesino las pudo convencer de que fue una muerte casual y después cómo llegaron a descubrir que no lo fue y pidieron una exhumación del cadáver? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por permitirnos estar aquí en este espacio. Todo el mundo me pregunta eso y le digo lo mismo. Fue fácil. Se aprovecharon de nuestro dolor. Antes que cualquier otra cosa, soy madre. El ver a mi hija tirada entre las escaleras y el piso me rompió el alma, me rompió el corazón. Yo no pude ver más allá, solo vi la escena que montaron para nosotros. Haberla visto en el charco de sangre, cuando quise abrazarla, ya estaba dura. Cuando su esposo levantó su cara, vi una herida que tenía aquí. Pregunté qué le había pasado. Me dijo que lo habían querido robar. Dijo que era un cachazo. No tuve tiempo para pensar. Lo único que hice fue sacar el dolor. Para toda madre, su hijo es una joya. Su hijo es su riqueza. Y yo vi la mía tirada en el piso de la manera más cruel y vil. ¿No se le ocurrió sospechar? ¿Le pareció que el drama, el dolor del tipo era auténtico y que la historia que le estaba contando era cierta? Yo pensé en primer lugar que pudieron haber estado peleando y que tal vez la empujó sin querer. Pero luego, después de que nos convencieron de que ella se había caído de las escaleras y que se había... Nos convencieron, mi esposo y mi familia, porque éramos alrededor como de unas 7 personas. ¿Ya? Nos convencieron, pero sí quedaron dudas, pero las dudas fueran esas, que tal vez fue un accidente y que ya no se podía hacer nada, pero no fue así. Ya. ¿En qué momento esas dudas se convierten en algo más serio como para pedir la exhumación del cadáver? ¿Qué les hizo dar ese siguiente paso? Yo sé que Luis Hermida me está mirando ahora y le voy a decir esto. Si tú hubieras botado una lágrima por mi hija, yo te hubiera creído. Pero desde las 7 de la mañana que yo llegué con mi familia a la sala de velaciones, hasta las 4 de la tarde, cuando descubrimos que todo era una mentira, nunca se acercó al féretro de mi hija. ¿El tipo no lloró? Ni siquiera a llorar. Él estaba en una reunión social, él conversaba, se reía y a todo el mundo le decía, sí. ¿En el velorio? Es una pena, lamentablemente estas cosas pasan. Eso fue lo que él hizo. Okay. Y fue eso lo que me llevó a... ¿Cuántos días a después? dudar. O sea, usted se puso a recapitular, a recopilar y dijo, esto no es así. ¿Cuántos días después? Nuestra hija sospecha falleció creció. el 21 de diciembre, alrededor, a la hora que nosotros nos enteramos, que fueron casi las 12 de la noche. El día 22, que era el sepelio, cuando él no mostró ni una gota de dolor, a las 4 de la tarde, cuando nos dimos cuenta, fuimos a poner la denuncia con mi esposo. Le doy gracias a la señora fiscal, porque sí hay fiscales en este país que sí trabajan y lo hacen con el corazón. Bueno, ¿qué fiscal es esa? No recuerdo el nombre de la señora fiscal, pero yo sé que me está mirando y ella sabe que estoy hablando de ella. Ya. Hizo lo imposible y logró que retiraran el cuerpo y que aparentemente llevaran al sospechoso a dar su declaración. Prosigamos, quedemos hasta ahí, mejor dicho. ¿En qué está usted el proceso, abogado Silvio Enríquez? Buenas noches y bienvenido también. Buenas noches, señor Vera. El proceso está en una instrucción, pero de una manera como show, podríamos decir, porque está procesado el médico que firmó el certificado de defunción, cuando ni siquiera está procesado el principal implicado. Que es Hermida, Luis Hermida, el Luis asesino. Hermida.
Ni los familiares que le han ayudado a fugar. No, tampoco. ¿Y cierto que la familia entera se escapó? Así es. El día 14 de enero, jueves, el fiscal llama al señor Mario Vaquerizo y a la señora Virginia Muñoz y les dice que había hecho un allanamiento con el ánimo de... Tenía una orden de allanamiento con el ánimo de aprenderlos, pero había ido al domicilio de ellos y no los había encontrado, entonces... Pero ya después... ¿Había el domicilio de quiénes? De los Hermida Núñez, de los esposos de Hermida Núñez. ¿Este se llama Luis Hermida? Núñez. Luis Hermida Gómez es el padre. Y el padre del asesino, que es Luis Hermida Núñez. Una cosa, Carla, por si acaso, ¿tenemos en el reportaje una foto del sujeto? ¿Se ve una foto del sujeto? Sí. Sí, ¿se ve allí? Sí, se ve. Ok, Eduardo, más adelante, si podemos, congelamos una foto del sujeto, ¿ya? Y la ponemos aparte para que se lo identifique claramente. Una cuestión adicional, ¿no se acordaba, doña Katy, el nombre de la fiscal que agilitó esto? ¿Se acuerda el nombre usted? Lo que pasa es que mi intervención fue en el momento que ellos piden una consulta. Entonces yo digo, lo primero que tienen que hacer es poner la denuncia y pedir la exhumación, la autopsia, que se le practique la autopsia, porque la chica todavía no había sido sepultada. Entonces ¿Y no se le iba a hacer autopsia? No se le iba a hacer autopsia. Es que ya había un certificado, ya había un primer certificado. ¿Emitido por quién? ¿Por la policía? ¿Médico legista? ¿Quién? Ya estaba un certificado firmado por el señor que ahorita está procesado, aparentemente él lo ha firmado. Ese es el médico. Ese es el médico. Ya. ¿Qué dijo? Que el certificado que la muerte era causa natural. Exactamente, que era hipertensión arterial primaria, que era insuficiencia renal y que era infarto agudo al miocardio. O sea, por insuficiencia renal tenía una cicatriz acá. Ya. Un imbécil aparte de eso. Entonces también, aprovechamos este espacio porque sabemos, hemos visto que se trata de darle otro sentido a la verdad, cuando en realidad... ¿Quién trata de darle otro sentido a la verdad? Vimos una declaración de la defensa de Luis Hermida Núñez, cuando dicen que las heridas de la cabeza fueron pegadas en la funeraria, pero no en la casa. Y eso es absolutamente mentira. Okay. Eso es absolutamente mentira, porque en el momento que la señora Virginia llega y ve a su hija en el suelo, ella se arrodilla, pero ella en ningún momento le ve a su hija sangre en la cara. Su hija tenía el cabello mojado, estaba vestida con pantalón, ¿ya? Entonces, si ella se hubiera dado cuenta que ella tenía las heridas, lógicamente que desde ese momento hubiera sospechado y hubiera llamado a la policía. Lleguemos hasta ahí, porque apenas hemos empezado a contar la historia. Proseguimos con Carla. Bueno, y en este contexto, ¿qué es lo que está sucediendo con el caso de femicidio de Lisbeth Vaquerizo? ¿Cuál es la situación actual? Tenemos un informe del noticiero de TC que fue transmitido el 25 de enero. El sábado 23 de enero, Virginia Muñoz, madre de Lisbeth Vaquerizo, se acercó hasta la unidad de muertes violentas de la policía DINASET para conocer cómo había avanzado la investigación por el presunto femicidio de la joven guayaquileña, ocurrido el pasado 21 de diciembre en Puerto Azul. Pero la respuesta que recibió por parte de los agentes aquel día la dejó desconcertada. Me acerco el día sábado a preguntar por información como esa y para mí, oh sorpresa, me encuentro con la novedad de que el señor fiscal Luis Machado ha solicitado que se deslinde a la DINASET del caso. Lo que generó preocupación en la familia de la víctima, pues desde el inicio la DINASET ha estado frente al caso y ahora prácticamente dice sentirse en el limbo. Siempre me han dado el nombre del agente investigador. Gracias, señores agentes, porque gracias a ustedes la verdad, el Ecuador y el mundo la sabe. Pero ahora pregunto cuál es el agente y no saben a quién ahora le van a dar el caso. Para Virginia, este tipo de acciones por parte de la Fiscalía lo que ocasiona es que el proceso judicial se siga postergando y los sospechosos sigan prófugos. Nadie los está buscando. De nada sirve si en este momento alguien llama y dice, lo hemos visto que están en la playa de Salinas tomando sol. Porque nadie los puede ir a buscar, nadie puede ir a ver qué están haciendo, porque la investigación quedó en el aire. La investigación es dirigida por Fiscalía, por lo que quisimos tomar contacto
contacto con el fiscal que lleva el caso para conocer el por qué se tomó aquella decisión de deslindar a los agentes de la DINASET, pero no obtuvimos respuesta. No sabemos qué van a decir. No sé qué otro capítulo de la película se vayan a inventar. Movimiento al caso no hay. Todo está estancado. El caso de Lisbeth Vaquerizo ya cumplió su primer mes y aún se encuentra en investigación previa. Un mes, 7 días son de su muerte, son las 21 horas 21 minutos. Si no me equivoco, el tipo es el que aparecía a la derecha. Sí. Ya, de esa foto necesito una ampliación. ¿Me oyeron adentro? De esa foto necesito una ampliación para pasarlo durante el programa. Ok, prosigamos, abogado, luego sigo con usted, señora. ¿Por qué la DINASET tiene que ver en esta cuestión y la han exculpado? La DINASET es la unidad de la policía encargada de muertes violentas y a ellos les corresponde la investigación. Pero ese es el problema, que el fiscal, en el momento que allana el domicilio, no los encuentra. O sea, que supuestamente iba a allanar el domicilio porque solamente llegó hasta la puerta y no rompió puertas, no rompió seguridad, simplemente dijo, no hay nadie. Y como no hay nadie, me retiro. ¿Qué fiscal hizo esa diligencia? El fiscal Luis Machado. Ya, ¿y la DINASET qué? ¿Iba con él a esa diligencia? Él, sino que él dice que hubo filtro de información, ¿ya? Y que por eso ellos pudieron huir. Entonces, a decir de él, puede ser que la DINASET es la que... Ya, ¿huir a dónde? ¿Ya sabe dónde se fueron? ¿Dicen que están en Colombia? El principal sospechoso salió con destino a Colombia el día 29 de diciembre. ¿Cómo sabe que salió con destino a Colombia? ¿Consta en migración? Consta en migración, consta en el expediente. ¿Por avión o por tierra? Por avión salió, 1 hora antes de que se le emita la boleta de detención con fines de investigación. Ya. ¿En qué momento la autopsia logra establecer que las heridas de la cabeza se las había pegado con brujita? El día 23 de diciembre le practican la autopsia y en las causas de la muerte le ponen traumatismo cráneoencefálico, edema cerebral y heridas contusocortantes. El día 30 de diciembre comparece el doctor Miguel Tayupanta, médico legista de la policía, y se le pregunta en la versión, doctor, ¿cuál es la causa principal de la muerte? Las heridas contusocortantes. ¿Con qué pudieron ser provocadas? Bueno, eso yo no le puedo decir si fueron con cuchillo, con machete. Lo cierto es que yo le puedo decir es que son heridas provocadas con un objeto con filo y con peso. Lo de la brujita, que le habían pegado las heridas, ¿de dónde sale eso? En ese mismo momento, acto seguido de la pregunta que le hice y que se la referí hace un momento, le digo, bueno doctor, usted en la última parte de su informe usted pone de que le pareció extraño la presencia de una sustancia adhesiva transparente. ¿Qué nos podría decir por eso? Ah, bueno, es que lo que me pareció extraño es que en la parte izquierda de la cabeza, en el momento que yo le iba a practicar la autopsia, vi 2 heridas que estaban adheridas con una sustancia adhesiva transparente. O sea, como pegadas, sí, efectivamente. ¿Consta eso en el informe? Consta en eso en el informe. Este médico no es el mismo del legista que extendió el certificado, no, ¿verdad? No es el mismo. Ese fue el que encubrió el asunto. Le oí decir ahí que había gente que reportaba que estaban en la playa. Sí, lo que pasa es que dicen que está en Colombia, no sé si en Santa Marta. Usted sabe que llaman muchas personas a dar información que muchas veces es falsa, ¿no? Pero como lo acaban de ver en el reportaje que hicieron de TC, no hay documento alguno que diga. Los señores Hermidas Núñez, vamos a decirles así, porque son toda la familia, se puede acercar a alguien y le dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Pues ellos van a decir paseando. Porque no hay ningún documento que diga que los están buscando o que la policía de algún país los tiene que detener para que los devuelva a este país. Porque prácticamente hemos sido burlados. ¿Qué es lo que pedimos? Ya me aprendí esta palabra porque la aprendí del doctor. Teníamos elementos de convicción en nuestra causa. El muerto, el cadáver, disculpe Ecuador, la basura, como le quieran llamar ahora a mi hija. Teníamos la documentación falsa y la verdadera. ¿Y el informe del médico? Teníamos esa es la palabra clave. Teníamos el testigo, que también se voló. ¿Qué es quién? ¿Cómo se llama? ¿Doña Katy? El maquillador. El maquillador. ¿El maquillador del cadáver? Sí, el maquillador del cadáver. Él es el testigo. Él según su versión, él es la pieza clave de este caso. Bueno, ahorita seguimos con eso. Antes, para ponerlo en contexto,
Este es un caso que forma parte de un tema que se denomina violencia contra la mujer. Recientemente hice un programa de opinión denominado Verás, en donde invité a Gina Galeano, que es de la oficina del municipio de Guayaquil, denominada Amiga Ya No Está Sola, que ayuda a mujeres objeto de violencia y definió así este tema. Yo considero que todo machista, y eso incluye a hombres y mujeres, porque el machismo no es nada más ni nada menos que una forma de ser, de pensar, de actuar, es una ideología, ¿no? Está transversalmente en nuestra cultura. ¿Hay mujeres machistas? Mujer, pero por supuesto. ¿No es una petición de principios? No. ¿Qué es una mujer machista? Una mujer que replica el pensamiento machista. Por ejemplo, no quería caer en los ejemplos, pero las niñas no lloran. Los niños no lloran, las niñas, el color de las niñas es el color rosado. Esas son cosas que parecen ínfimas, lo que se llama micromachismos, que en el lenguaje los podemos ver día a día. Y eso hace que todo machismo sea violento. Pero ¿qué entendemos por violencia? No vamos a entrar a pensar de que la violencia es el golpe. La violencia es verbal, es psicológica, es sistemática, tiene varias formas y está en cada una de las esferas sociales. Bueno, esto es importante porque va ubicando la causa de este tipo de conducta psicopática y sociopática, que tiene su origen en otro tipo de elementos adicionales de esta cultura machista en esta sociedad patriarcal. Lo tocaremos después, porque una víctima de eso, Lisbeth Vaquerizo, a través de un victimario, que es este sujeto denominado Luis Hermídez Núñez. Ok. Carla. Para poder contextualizar lo que está ocurriendo y lo que significa el femicidio, al regresar tenemos un recorrido desde el origen de lo que es la violencia de género hasta la fecha actual en nuestro país frente al femicidio. Tendremos la opinión de Sibel Martínez y Hernán Ulloa. Carlos. Bien, y proseguiremos con otros elementos de esta historia. El maquillador es el testigo. ¿Dónde está? Lo averiguaremos al volver. Seguimos con Vera a su manera. 20:32. Estamos con la madre de Lisbeth Vaquerizo, Katy Muñoz, y su abogado Silvio Enríquez para que se haga justicia en ese caso. Pero es importante hacer una revisión muy rápida de lo que es el tema femicidios en Ecuador en el 2020. Hubo 118 muertes violentas de mujeres por razones de género, incluidos 6 transfemicidios y una muerte por maltrato infantil. Vamos a ir revisando este gráfico en el sentido de las manecillas del reloj. Del 118 voy al 72, que es un femicidio cada 72 horas. De ahí, la edad más frecuente de las víctimas, 25 a 34 años. La más joven tenía 1 año, la más adulta 83 años. 49%, es decir, 58 de las 118 del año pasado, eran madres de familia. Al menos 106 hijos, hijas, quedaron en situación de orfandad. 4 mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas. 75% de los casos, en el 75% de los casos, el femicida tenía un vínculo sentimental o era parte del círculo familiar de la víctima. El tipo de arma utilizada, parte inferior izquierda del gráfico, 35% arma blanca, 9% arma de fuego, 17% manos y cuerpo, 3% veneno, 20% otros objetos, 16% no se conoce. 37 de las víctimas, ahora subimos, habían reportado antecedentes de violencia. 5 tenían una boleta de auxilio de los casos con información, de los que se conocen. 15 mujeres fueron reportadas como desaparecidas. Ellas no están incluidas en estos 118. 10 de las víctimas fueron abusadas sexualmente. Es decir, antes de matarlas, abusaron de ellas. Y fíjense en el cuadro que está en el centro en este momento, que es la distribución por cantidad de femicidios en el Ecuador el año pasado. 30 en Guayas, 20 en Pichincha, 11 en Manabí. Los meses más violentos fueron noviembre y mayo. 17 muertes en noviembre, 15 en mayo. En el 2019, repito, 106 femicidios. En el 2020, 118. Estos datos corresponden
a una alianza que trata el tema denominada Mapeo. Proseguimos con más, Carla. Vamos a contextualizar el femicidio desde su origen, hasta llegar al momento actual que vive nuestro país frente a la muerte de mujeres. Tenemos el aporte de Sibel Martínez, quien es vicepresidenta del Consejo de Derechos de Quito, y Hernán Ulloa, quien es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se conoce con exactitud el origen de la violencia de género o machismo. Muchos la sitúan en la antigua Roma, donde el padre de familia tenía autoridad sobre todas las personas con quienes convivía. La mujer era inferior y por tanto podía venderla, castigarla o matarla según sus deseos. El tiempo ha pasado y esta realidad sigue latente en la sociedad moderna. Las cifras son alarmantes. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Los últimos datos conocidos también a nivel mundial reflejan que 3 de cada 5 mujeres asesinadas lo fueron a manos de su pareja, expareja o algún miembro de su familia. Lastimosamente, durante la pandemia se ha exacerbado la violencia machista, ¿no? Una violencia que además nosotros no hemos podido combatir pese a los esfuerzos. Lastimosamente no cambian esos estereotipos de género, no cambian esos patrones machistas y misóginos que terminan por matar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Frente a la cantidad de casos de mujeres asesinadas, en el año 2014 se incluyó en la legislación ecuatoriana a través del nuevo Código Integral Penal en el artículo 141 el concepto de femicidio. Bueno, según lo que determina la ley, el femicidio es la persona que, como resultado de las relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, pueda matar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Este cambio en la legislación también afecta en los años de pena de sentencia en relación con la pena recibida por homicidio. El tema principal del femicidio es que un acto que podría ser considerado en términos generales como un simple homicidio, con una pena de 10 a 13 años o con una pena de 3 a 5 años, cuando se trate de la muerte de una mujer, ya este hecho que podría haber sido sancionado con una pena menor va a tomar una característica prioritaria en defensa justamente de la mujer. Y es así que el tipo penal le ha dado una sanción de 22 a 26 años. Más allá del establecimiento de las leyes que sin lugar a dudas es un gran avance para Ecuador en temas de femicidio, hay una realidad silenciosa y dolorosa que no permite que muchas víctimas de estos actos saquen a la luz lo que están viviendo. Detrás de todo eso, además de este concepto, de esta violencia estructural, ¿no? Está la imposibilidad de las mujeres de pedir ayuda por miedo a que por falta de independencia económica no podamos sostenernos y sostener a nuestros hijos. No es fácil acceder a los servicios esenciales, ¿no? Aquellos de atención directa para las mujeres y sus hijos, o que la justicia todavía campea lastimosamente la impunidad. En este contexto, comprender cómo funciona el círculo de violencia en el que está inmersa una mujer antes de ser asesinada es clave para poder ayudarla. Se entra en un círculo vicioso muy complejo de salir, y no es que las mujeres no queremos tomar la decisión o no nos importa lo que está sucediendo, sino que a veces vemos con desesperanza la posibilidad de tomar estas decisiones, porque además no tenemos la ayuda que debemos tener nosotros y nuestros hijos, ¿no? Las alertas que se deben tomar en cuenta frente al maltrato de una mujer son varias y hay que estar atentos. Existen varios mecanismos a los que pueden acudir aquellas mujeres que están siendo víctimas de violencia de cualquier tipo. De apoyo de organizaciones de mujeres que pueden brindar apoyo y ayuda. A las juntas de protección de derechos ahora que están tomando denuncias, la más próxima, digamos, sería el pedir apoyo y ayuda a través del 911. Son varios los cambios en estructura que se deben hacer para que las mujeres vulneradas tengan confianza de pedir ayuda y denunciar. El tipo penal o la cantidad de años que tenga el tipo penal no garantiza que se haga justicia. Es importante establecer qué tipo penal va a ser eficaz. Pero si no se cumple, si no se logra el juzgamiento de una persona
ni la ejecución del tipo penal es ineficaz. Tratar de eliminar las instituciones que no sirven, como por ejemplo la prescripción, porque la prescripción de alguna forma garantiza la impunidad de una infracción. Justicia es la única palabra que define lo que necesitan las familias que han perdido a sus hijas, hermanas y amigas. Justicia para todas las mujeres agredidas. Basta de ser solo testigos silenciosos de la muerte de aquellas que no pudieron pedir auxilio. Magnífico, Carla. 21 horas 40 minutos. Coménteme en alta voz lo que usted decía mientras veía el reportaje. Escuché decir al doctor, al abogado que hablaba. Solo les digo esto. ¿De qué sirve? Si donde tienen que velar y darnos nuestros derechos, los venden. Eso es lo que he visto. Eso es lo que ahora sé. Cuando recién llegué a la fiscalía, ciega, sorda, porque no sabía qué era lo que se vendía ahí. Solo escuché decir, ellos tienen plata. Señora, ¿usted sabe que ellos tienen plata? ¿Quién comentó eso? No lo puedo decir. ¿Un empleado de allí? Sí. ¿Un funcionario de allí? ¿Qué así es. ¿Cómo creen que alguien que pensaba que era un derecho la justicia puede sentirse al escuchar eso? ¿Sabe qué? Permítame decirle, si no está viendo la fiscal general de la Nación, y si no le voy a mandar este fragmento, estoy seguro que guardando la reserva del caso, ella le va a pedir que vaya a hablar con ella. Yo se lo voy a pedir a ella, que la reciba ella, si le parece, a Yana Salazar, para que usted le dé un testimonio de dónde, en qué piso, en qué oficina, a qué horas lo oyó, y se puede ubicar a la autora o el autor de ese comentario. Lo otro, el reportaje decía que siempre hay alertas, hay avisos de violencia, de maltrato, de abusadores, en este tipo de cosas, antes de que lleguen al crimen. ¿Usted los vio, se los contó su hija? En honor a la verdad, lo he dicho. Tuvieron 12 años de noviazgo y uno de matrimonio. Y en todo ese tiempo, él fue un caballero. Su familia era una familia normal. Era un caballero de los que, si usted se bajaba del carro, le daba la mano y le decía, cuidado la vereda. Ahora entiendo que era un lobo vestido de oveja. ¿No hay posibilidad remota entonces de que usted esté equivocada y el médico que hizo la autopsia, si bien encontró que hubo ese tipo de golpes y no fue hipertensión y todo ese invento anterior, se haya equivocado también? No, yo tengo también fotos del cuerpo. Quiero contarles esto porque en realidad sí pasaron las cosas. Mi esposo no pudo ir a retirar el cuerpo de nuestra hija, fui yo. Como todo fue tan horrible, mi esposo andaba con la policía de allá para acá. Me tocó a mí, su madre, la que la trajo a este mundo. Ver cómo me la entregaron muerta. Cuando fui a la morgue, la vi en una mesa. Y lo primero que vi, lo primero que me impresionó, fue que, como ustedes habrán podido ver en las fotos, mi hija era muy bonita. Le habían rapado esta parte. Yo me asusté porque lo primero que le dije al doctor que estaba ahí fue, ¿por qué le hizo eso a mi niña? Me la dejó fea. Y él me dijo, no, yo le di un beso. Sí me di cuenta que estaba húmeda, pero él me dijo, señora, no puede besarla. Vaya, lávese la boca. Y le dije, no, no me importa si me muero. Ya la mitad de mí murió. Me mandó a lavar la boca, me tomó del hombro y me llevó de frente al cuerpo de mi hija. Yo no vi, yo no entendía. Y ahí fue que él me enseñó que aquí estaban las dos heridas pegadas con brujita. Ese es el recuerdo más horrible que tengo de una de las últimas veces que vi a mi hija. Un detalle pequeñito. En ese rato, él ya le dijo que eran esas las heridas pegadas con brujita. Con brujita. Ese fue el médico que después hizo el informe. Sí. Y usted entendió que tuvo que raparla así, sí, para poder distinguir eso. Eso me explicó él. Hay fotos de eso. Claro. Ya, una cosa más, señora. Me dicen que
este individuo tenía una herida en la cara y que productamente era producto de alguna reacción defensiva de su hija, Sí. ¿verdad? Sí, eso me explicaron a mí, me preguntaron. ¿En qué parte de la cara tenía Me la herida? preguntaron si alguien es izquierdo, le da al victimario en la derecha. Correcto. Y si alguien es derecha, le da en la izquierda. Correcto. Pues él la tenía en la izquierda. Nosotros en el velorio... ¿Acá? Sí, no, aquí la tenía la Un herida. arañazo que... Aquí. Nosotros en el velorio nos pudimos dar cuenta que él aquí tenía un aruñón. En las manos tenía aruñones. Tenía doble camisa. Y en algún momento sí se le veía algo como sangre, pero como él había dicho que lo habían robado. Ya. Un detalle en cambio de lo jurídico que les preguntaba en la pausa para hacer otra y proseguir con un análisis vía Zoom de estos casos. Yo le decía, ¿por qué no han presentado ustedes una acusación? Porque nosotros queremos que sea vinculado el principal implicado, que en este caso sería Luis Hermida Núñez. Porque nosotros no podemos acusar a una persona, por ejemplo, acusar al médico que firmó el certificado, porque no tenemos constancia de que esta persona participó antes o durante el hecho. ¿Y por qué no acusan a Hermida? Y dice usted que es la Fiscalía quien debe que acusar de oficio. Porque la Fiscalía es la que tiene que procesarlo, tiene que formular cargos, y de una vez que está formulado cargos, ahí la víctima puede presentar la acusación particular. ¿Y por qué la Fiscalía no formula cargos? ¿Sabe lo que le van a decir? Estamos en fase de investigación. Ya, no. Son 90 días de esa cuestión. No, ya estamos en instrucción. Lo que sucede es que ya han hecho 3 requerimientos para que se convoque audiencia de vinculación del principal implicado, pero todavía la jueza no convoca a la audiencia. ¿Qué es quién, la jueza? Es una jueza de la Unidad de Violencia de Género de la Valdivia, pero en este momento no. Acuérdese el nombre, porque lo va a necesitar. Pídalo por celular. Enseguida volvemos con más de esta historia y Carla nos dice qué sigue. Bueno, vamos a ir con un contrapunto vía Zoom. Tendremos a María Gabriela Alvear, quien es defensora de derechos humanos, y también está Paolo Vega, miembro de Coparentalidad Ecuador. Y es importante, si usted quiere que la justicia de este país cambie, vaya a votar este 7 de febrero. No permita que otros tomen la decisión por usted. Permíteme un ratito. Claro. ¿Sabe lo que dice? Lo puedo decir. Dígalo. La señorita acaba de decir que si usted quiere ver un cambio, yo le voy a decir cuál es el secreto del cambio. Lleve plata y llévelo por fajos. Ok. Ella dijo, lleve plata y cambia. Ahora sí, Carla, disculpa la interrupción. No se preocupe. Yo les digo, vayan a votar este 7 de febrero y no dejen que alguien más tome la decisión por ustedes. Estamos en vivo, son las 21 horas y 47 minutos. Regresamos. Seguimos con Vera a su manera. Jennifer Angélica Montaño Ortiz es la jueza que tiene el caso. ¿Así es? Sí. Jennifer Angélica Montaño Montaño Ortiz. 1. 2. Aquí se mencionó a Mario Vaquerizo. Hay un homónimo que es notario, por si acaso. Mario Vaquerizo es el padre, de Lisbeth Vaquerizo, para que no vayan a haber confusiones. Carla Escobar me llamó a preguntar. Más adelante verán ustedes la foto en primer plano para que lo identifiquen y lo ubiquen, si lo ven, al reputado como asesino en este caso. Ahora doy la bienvenida a María Gabriela Alvear y Paolo Vega para aportar desde perspectivas distintas a esta discusión. El caso nos sirve para hablar en general de violencia contra la mujer, femicidio en particular y atentado contra los derechos humanos. Desde la situación de derechos humanos, abogada María Gabriela Alvear, buenas noches y bienvenida. ¿Cuál es su enfoque? Les recuerdo que tienen 1 minuto para cada intervención, alternada, yo no interrumpo hasta que 10 segundos antes les recuerdo que el tiempo está por vencer. María Gabriela. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos están mirando en esta noche. Primero quiero manifestar toda la solidaridad. Es desgarrador escucharla a usted como madre, como mujer, y ese dolor que siente le da fuerza. Han pasado 41 años del retorno a la democracia y a las mujeres nos siguen matando, discriminando, excluyendo, explotando laboralmente, sexualmente. Siguen aprovechándose como si fuéramos objetos de deseo
objetos para utilizarlo como si nos puedan desechar. La situación de derechos de las mujeres en el Ecuador es muy lamentable. El Estado tiene una deuda con las niñas, los niños, las mujeres, las jóvenes que vivimos en este país, querido Carlos. Eso es lo que está sucediendo. Así de grave es la situación que vivimos las mujeres. 10 segundos. Bien, vamos ahora con el abogado Paulo Vega López, que es representante de Coparentalidad de Ecuador. ¿Desde qué perspectiva ven ustedes este problema? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Un saludo al profesor Silvio Enríquez. Bien, yo pertenezco a Coparentalidad de Ecuador. Es una organización compuesta por papás, compuesta por madres, abuelas, tías y tíos que buscan fundamentalmente algo, y es la tutela de las niñas, niños y adolescentes. El derecho, ¿verdad?, que tienen las niñas, niños y adolescentes, pero principalmente estamos ahora enfocándonos en lo que se denomina la custodia compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que la niña, el niño, las hijas y los hijos tengan la oportunidad de crecer tanto como con mamá como con papá. ¿Por qué es esto? Porque dentro de un divorcio o dentro de una separación, la custodia en nuestra legislación es preferentemente materna, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la custodia total la mantiene la madre, excluyendo de esa forma al padre. Ya, ¿y por qué lo convoqué? Claro. ¿Por qué lo convoqué? Porque esos problemas, cuando se dan en una pareja, especialmente que se divorcia, suelen ser también un catalizador de este tipo de agresiones, muchas de las cuales terminan en femicidio, es decir, un asesinato contra una mujer por razones de género, con la cual se tiene una posición de supremacía, poder o jerarquía, y donde hay exposición pública del cadáver, que es una de las cosas que vuelven compleja la tipificación del delito y en muchos casos garantizan la impunidad. Ahora, volviendo con María Gabriela, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿qué se puede hacer para que la protección sea especial en estos casos, más allá de los mecanismos que sí ya han ideado, la boleta de auxilio o ahora el botón de auxilio? Que el Estado se haga ya responsable y cumpla con su rol, porque es inconcebible que en pleno siglo XXI el Estado le quite el presupuesto para trabajar en la eliminación de las distintas formas de violencias a las mujeres en todas nuestras edades e interseccionalidades, y que destine para otro tipo de cosas como peluquería, por ejemplo. Entonces, el Estado tiene que hacerse responsable, porque la prevención es parte de toda una política integral. Ya llegar al femicidio significa que ya no hay solución. La violencia recurrente implica que puedas llegar a la muerte. Hay distintas formas de violencia, es lamentable, es doloroso, pero así es. Y claro, habrán excepcionalidades de papás que realmente pueden trabajar junto a las mamás para esa cocrianza. Pero lamentablemente los niños y niñas también están a merced de poder quedar con esos agresores. Gracias, María Gabriela. Cuando usted habla de reducción de presupuesto, por si acaso, la cifra es que de 5.400.000 se redujo a apenas 870.000. Abogado Vega, volviendo a usted, ¿ustedes creen que el endurecimiento de penas no va a ayudar a erradicar la violencia de género? ¿Por qué? En efecto, Carlos, hay un enfoque errado incluso que se está dando en las campañas electorales, que es lo que se denomina populismo penal, que aprovechan los candidatos para ofrecer cuestiones que ni siquiera se van a poder cumplir. Ofrecen pena de muerte, por ejemplo, o pena perpetua para violadores de niños o quienes cometan femicidio, algo que es inconstitucional. La pena de muerte es inviable en nuestro Estado. En ese sentido, el endurecimiento de penas o la tipificación de delitos no necesariamente ayudará a reducir un fenómeno criminal. Entendamos que el fenómeno criminal es un fenómeno social y un fenómeno complejo que no se resolverá con una simple tipificación en un código penal para poder resolver ese problema. Y usted ha podido ver en cifras que desde el momento en que se tipificó el femicidio en el año 2014, las cifras han incrementado, evidenciándose que la tipificación no ha sido la solución para reducir las muertes violentas contra mujeres. Muy amables a los dos por poner en contexto con análisis y cifras este problema complejo dentro del cual se enmarca el caso de Lisbeth Vaquerizo. Carla.
Bueno, al regresar seguiremos profundizando este tema con la última parte de la entrevista de Carlos, donde yo realizaré unas preguntas también. Estamos hablando de femicidio sin justicia en esta noche. Estamos en vivo y en directo y son las 21:58. Seguimos con Vera a su manera. 22:02. Femicidio sin justicia es el tema que estamos analizando a propósito del caso de Lisbeth Vaquerizo. Y le pregunto a su abogado Silvio Enríquez, ¿por qué hay o habría también fraude procesal en esto? Hay fraude procesal. En el momento que el señor Mario Vaquerizo y la señora Virginia Muñoz llegan al lugar de los hechos, el señor Luis Bolívar Hermida Gómez, lo primero que le sugiere al señor Vaquerizo es que no le hagan la autopsia, porque a decir de él, ella tenía un rostro muy bonito y no valía que la estuvieran abriendo. Media hora después, ya siendo 22 de diciembre, pasadas las 12 de la noche, el señor le sugiere que le den sepultura el mismo día. El día 29 de diciembre comparece el maquillador y formalizador de cadáveres, que en el día que ellos llegaron, ellos pensaban que era médico, porque así se lo presentaron como médico. El día 29 de diciembre yo llegué a la versión, entonces el fiscal me hizo pasar, yo pensé que era el médico. Cuando la señora me dice, él es el que presentaron como médico, cuando ya en la declaración él dijo que era formalizador y maquillador de cadáveres y que lo había llamado este señor Luis Javier Hermida Núñez. ¿Ese maquillador de cadáveres ya rindió su testimonio? Ya rindió su versión, el 29 de diciembre rindió su versión, y él es el que señala que quien lo contrató fue Luis Javier Hermida Núñez, quien le dijo que no se preocupara, que él querría con todos los gastos, era Luis Bolívar Hermida Gómez, y él fue... Este maquillador fue que contrató la funeraria y fue que contrató el certificado médico. ¿Y no tiene una orden de detención para investigación? Tiene la orden de detención, pero el día que lo fueron a buscar ya no lo encontraron. Miren, aquí está el individuo al que nos están refiriendo, el reputado como asesino, Luis Javier Hermida Núñez. Véanlo bien, él es. Y aquí está una foto de las heridas de las que nos referíamos. Esa. ¿Y usted me comentaba, señora? Acabo de escuchar las opiniones de los dos invitados que hace un rato intervinieron. Y escuché que él dijo, ¿no?, que en nuestro país, en estos casos y en todas las leyes, no cabe la pena de muerte. Pero yo me pregunto, ¿no?, si cualquiera aquí le puede dar muerte a cualquiera, ¿por qué no le pueden dar muerte a un corrupto, a un asesino? Hoy me tocó a mí. Mañana no sabemos si va a ser uno de ustedes. Katy, ¿y si se equivoca? Que es el problema de la pena de muerte. Ya no se puede corregir. La cadena perpetua puede liberar al falsamente condenado. ¿Y si todo esto por alguna razón es equivocado? ¿Acaso mi hija merecía morir? Nadie dice. ¿Acaso alguna otra persona merece morir? Tampoco. Menos así. Entonces, no hay cabida ni para lo uno ni para lo otro. Le quiere hacer preguntas adicionales, Carla. Ahora vayan de mujer a mujer. Dile. Cate, primero reconocer su valentía como madre. Se me partiría el alma solo de pensar lo que le ha pasado a su hija. Y me reconozco en usted y creo que muchas mujeres ecuatorianas lo hacen. Durante este camino tan duro, tan tortuoso, con tanta injusticia, ¿qué es lo que ha aprendido? ¿Qué aprendí? Aprendí algo que he dicho algunas veces. Ningún ser humano termina de conocerse hasta el final de sus días. Y prueba de eso soy yo. Yo nunca pensé, yo nunca imaginé que tuviera el valor de pararme en mitad de la calle frente a la fiscalía, donde no dan, sino venden derechos, donde venden justicia, y decir todo lo que yo he vivido y todo lo que yo he pasado. Y no solamente eso, no solo yo, sino mucha gente a la que he visto resignarse y solamente llorar sentada en una vereda. Yo no voy a llorar, no. Yo grito, yo reclamo, yo exijo. Yo tengo derecho a la justicia. No crean que porque mi hija ahora se está pudriendo en un cementerio, como me quieren hacer creer, se llevó sus derechos. Y también los míos y mis lágrimas. No, eso ya no va a pasar. El Ecuador hoy, ayer, ya abrió los ojos. Ya nosotros sabemos quiénes y cuántos son los culpables. Sabemos dónde está la corrupción.
Y sabemos que ya no estamos dispuestos, ya no queremos ni uno menos. Ese es mi lema ahora. Katy, bueno, dentro de todo lo que usted está viviendo y ya no tiene lágrimas, veo que todo el dolor y todo eso lo ha convertido en fuerza para seguir adelante y la veo que respira para poder contenerse. Pero hay muchas víctimas que se silencian. ¿Usted no se ha preguntado en esos momentos de soledad qué pasó con su hija, si tal vez estaba viviendo algo que no le contó? Lamentablemente, no me di cuenta. Pensé que su vida era normal, como la mía, como la suya y como la de cualquier otra persona. Soy madre, no soy bruja. Lamentablemente, pensé que los derechos en este país eran algo que me pertenecían. Nunca guardé dinero para pagar por ellos. Yo reclamo justicia, pero esa también se vende. Qué importante compartir esa vivencia en lo íntimo que le acaba de consultar Carla y en lo público que nos acaba de contar. Una cosa más, ¿no hay amigas de ella quienes se pueden llamar a declarar, testigos que puedan corroborar la tesis de ustedes? Sí, gracias a eso pudimos darnos cuenta, porque muchas veces las chicas callan, no se lo dicen a su mamá, se lo dicen a sus amigas. Y en este caso, mi hija recurrió a sus amigas y son ellas las que dijeron, las que nos contaron, las que nos hicieron dar cuenta que algo había pasado. Y gracias a eso, pues, ahora todo el Ecuador conoce la película de horror que han pagado los Hermidas y que sigue sostenida por la Fiscalía, al menos la de la Merced, que es la que me tocó a mí por sorteo. Señora, muchas gracias por acompañarnos y compartir su experiencia y sobreponerse a su dolor. Y abogado, a usted por hacer lo mismo y patrocinar esta causa. De verdad. Yo quiero decirles que como un delito separado del asesinato común de mujeres ejecutado por hombres con relación de poder, influencia o jerarquía sobre ellas, se entiende y distingue, como hemos dicho a lo largo de este programa, la atrocidad de este crimen. Se lo visibiliza, se lo dimensiona y se lo persigue con más notoriedad desde que ha sido eso tipificado como femicidio. Sin embargo, el porcentaje de femicidios que terminan en condena adecuada, como destacamos también, es bajísimo. La conciencia de este crimen aberrante ha crecido, pero su impunidad también, es decir, la falta de sanción. Esa es otra cortesía de esta justicia heredada del régimen anterior. Esa a la que se le metió la mano y tiene todavía muy pocos jueces probos e independientes. La fiscal general de la Nación, doctora Diana Salazar, por ser mujer además, no solo valiente y dedicada, ha llamado severamente la atención sobre las pocas y mínimas sanciones a los femicidios. Recordábamos aquí que dispuso un allanamiento a la Fiscalía para ver quién había hecho trascendente unas órdenes de detención que habían. Ahora esperamos el resultado. El Consejo de la Judicatura se escuda, en cambio, en que solo le corresponden sanciones administrativas y disciplinarias. Hasta que todo esto cambie y se ataque el fondo del problema, una sociedad patriarcal, una cultura machista que sitúa a la mujer sumisa al hombre, leyes de equidad que no se aplican, como igual trabajo, igual salario. El mejor recurso que queda es la vigilancia de ustedes, la alerta permanente y la valentía de madres como ella, o familiares como ellos, o abogados como el que nos acompaña, para que las dos personas aquí presentes esta noche reciban lo que merecen, justicia, aunque esa justicia no les devuelva a la chica muerta. Eso sí, va a impedir que otras mueran, o que los potenciales asesinos se atrevan a ejecutar un femicidio. Carla. El día de mañana nuestro tema es tecnología, trampa o trampolín. Y el domingo estamos de 9 a 10 y media de la mañana en vivo también. Nos acompañará viernes y domingo María Clara Triviño. Hasta mañana entonces. Esto fue Vera a su manera.